Hola amigos de Comunicación Inteligente, seguimos en este FIFARMA Annual Summit 2026 y nos acompaña ahora Juan Miguel Madera, que es el representante del gremio de laboratorio farmacéutico más importante de Dominicana. Juan Miguel, un gusto tenerte en Comunicación Inteligente. Muchas gracias por la entrevista. Para mí es un honor acá poder conversar con ustedes y tener este acercamiento que pueda servirle de orientación de lo que está aconteciendo en República Dominicana. Una primera pregunta, tu balance de estos 2 días de evento, digamos, el FIFARMA Annual Summit, segundo año consecutivo que se realiza, intenta reunir a los distintos actores del ecosistema de la salud pública a nivel latinoamericano y con las experiencias globales. ¿Cuál es tu balance de estos 2 días? Mira, el primer día te puedo decir que para mí fue maravilloso. Primero, la intervención que tuvo Janet Yija sobre su perspectiva y cómo debe ser el manejo del vínculo del sector público y privado. Después, las declaraciones espectaculares que tuvo el ministro de Salud de acá de Brasil, que dio un ejemplo de realmente cómo deben articularse los mecanismos para la accesibilidad. Y tercero, la información que nos trajo el disertante de Colombia, que fue desde lo general a lo particular para ver cuál es el concepto que se debe manejar, y es algo que para mí sí me resultó bastante positivo, porque todos hablamos de que el enfoque es en el paciente, y él, de una perspectiva que hay que cambiar, es el enfoque debe ser en el ser humano, en la persona, porque con sea eso... paciente o no. Sea paciente o no, porque si nosotros nos enfocamos en el ser humano, en la persona como tal, en los programas de prevención y promoción, podemos evitar que se convierta en paciente. Correcto. Y eso para mí vengo conversando de ese tema desde hace tiempo y consideré que me identifiqué mucho con su discurso, con su forma de cómo nos llevó a entender la importancia de pensar en la persona como tal. Yo como sociólogo, además de formación, rescaté de esa parte, claro, no solo podemos enfocarnos en el costo efectivo de la enfermedad, de cómo la combato, de cómo financio, sino en ese valor social del que hablaron ayer, ¿no? Así es. Ese valor social incluye toda la sociedad, ¿no? Así el es. preventivo, el evitar que la enfermedad llegue, que es justamente el objetivo. Sí. Ahora, ustedes en Dominicana tienen una experiencia también de buena práctica que está empezando a hacer toda una serie de revoluciones del sistema de salud. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, ahí existe la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, que ha tenido una evolución en los últimos 3 o 4 años realmente hacia el avance, a lo que se busca, en convertirse en un ente regulador, una entidad reguladora reconocida. Independiente y autónoma del Ministerio de Salud Pública. En ese proceso hay un asunto de desconcentración y descentralización que todavía van en ese camino, pero el objetivo es convertirse en un ente, una dirección totalmente independiente del Ministerio de Salud Pública, y considero que sería lo más interesante y más importante para la República Dominicana, un mercado que va en desarrollo, un mercado en el sector de medicamentos, es el más importante de Centroamérica y el Caribe. Okay. O sea, y eso nos permitiría a nosotros que estuviese más firme en el mapa de lo que son las entidades reguladoras. En todo este proceso, a través de FIFARMA, en el año 2004, en octubre, hicimos un taller para conocer todo lo que tenga que ver con entrar al ICH. Felizmente, en noviembre del año pasado, fue aceptado República Dominicana como observador dentro de ICH. Eso te quiere decir que vamos avanzando en ese proceso, y felicito en la persona del quien fue su director en ese momento, Leandro Villanueva, y el actual director, Marcos Balaguer, que están fomentando y desarrollando todos los mecanismos que le permitan ser una entidad reguladora y también reconocida. ¿Por qué es tan importante separar al regulador del ministerio que maneja la salud, o que brinda los servicios, o que supervisa los servicios?
Mira, la tendencia en el mundo entero y en la mayoría de los países es de que el ente regulador debe estar de forma independiente, como una forma de mayor eficiencia en su operatividad como tal. Profundizar un poco más en eso se lo daría a las autoridades, pero desde el sector privado consideramos que es importante que un ente regulador esté totalmente independiente para que tenga todos los mecanismos necesarios para avanzar en todo lo que sean los registros y control del sector. Y evaluar además la actualidad de los medicamentos, los tratamientos que tiene que tener la población o la cual tiene derecho a tener la población. Correctamente, la calidad, la seguridad de todo lo que ingresos se produzca en República Dominicana, porque la autoridad de República Dominicana no solamente ve medicamentos, ve alimentos y productos sanitarios. O sea, tiene un entorno... El objetivo es algo como Anvisa acá en Brasil, que es un regulador completo, no solamente de medicamentos, sino medicamentos, alimentación, todo. Correctamente. En Perú, por ejemplo, nosotros tenemos dos reguladores que son DIGEMIT, DIGESA, que deberían estar haciendo un trabajo conjunto, pero que no tienen esa autonomía, dependen de todas maneras del ministerio, donde hay evidentes interferencias políticas sobre el ejercicio técnico que existe. Y la otra palabra clave, y con eso terminamos, innovación, que es la otra palabra clave, acceso a innovación. ¿Cómo ve la industria, digamos, en Dominicana y en el gremio, la necesidad de acceder a más innovación cada vez? Mira, nosotros somos uno de los que impulsamos de que la innovación en todo lo que es tecnología, nuevas tecnologías sanitarias, nuevas moléculas, que inicialmente pueden verlo como que es costoso. Claro, en el corto plazo. No, eso es más caro. Sí, pero en el mediano o largo plazo, en mejor calidad de vida, en el tratamiento, en el acortamiento del tratamiento, porque todo en el mundo está avanzando, está perfeccionándose. Y consideramos importante que la entrada de nuevas moléculas, nuevas tecnologías, sean considerados dentro de las autoridades de salud las que tengan que evaluar, porque al fin y al cabo estamos hablando, en este caso, de pacientes. Estamos hablando de calidad de vida. Y si pueden tener una mejor calidad de vida y en el mediano o largo plazo sea más económico, entonces creo que es importante tomar en consideración eso, todo lo que tiene que ver con innovación. Juan Miguel, gracias por acompañarnos en Comunicación Inteligente y nada, estaremos en contacto para seguir analizando cómo va el quehacer del ecosistema de salud en la región. Sí, yo quería solamente terminar. Nosotros como la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, ARAF, es la asociación decana, tiene más de 77 años de fundada. Sí. O sea, literalmente que marcan la agenda. Exactamente. Gracias por acompañarnos. Fuimos creados para un mundo que no se detiene. Crecer exige hoy en el Perú mucho más que un propósito, exige anticiparse. Analizamos escenarios y convertimos información en estrategia. Transformamos análisis de riesgos en datos reales para líderes que toman decisiones. ATIC, crecer sin una estrategia de asuntos públicos es caminar a ciegas. Hola amigos, volvemos ahora dentro de este FIPHARMA Annual Summit 2026 y estamos ahora con Juan José Mesa. Él es el director de DIGEMAPS, que es el regulador de alimentos, medicamentos en República Dominicana. Bienvenido a Comunicación Inteligente. Muchas gracias. Y la idea es muy simple. Bueno, primero, un balance rápido de estos 2 días de FIPHARMA Annual Summit. ¿Qué te ha parecido? Los temas, la encuesta. Excelente actividad con unos temas bastante interesantes, con muchas ideas para llevar al país. Y la verdad que encantado y bastante agradecido por la invitación también. Y la idea era un poco que nos contaras el trabajo que ustedes están haciendo en el regulador, allá en República Dominicana, tratando de ya darle esa autonomía que tiene que tener respecto al Ministerio de Salud, respecto a la actividad política, para que esto sea realmente un trabajo eminentemente técnico. Cuéntanos en qué va ese avance, qué se ha logrado. Sí, correcto. Bueno, actualmente nosotros estamos pasando por un proceso de descentralización. Ya de hecho contamos con un decreto que así no establece como una entidad descentralizada del Ministerio. Estamos en un proceso de reestructuración.
implementando nuevos departamentos que anteriormente nos suplíamos del mismo ministerio, que ahora lo tenemos nosotros de manera individual, y pues preparando ya también nuestra salida para un local propio, donde vamos a poder darle un mejor servicio al usuario final. Ya, digamos, pero ¿cuáles son, a partir de esta resolución que me dices que les empieza a otorgar esta autonomía, esta concentración del ministerio, cuáles son los principales avances, digamos, en términos de poder diseñar esas evaluaciones de tecnologías, de acceso a innovación? ¿Qué es lo que se está logrando? Bueno, la verdad es que al descentralizarnos nos permite a nosotros trabajar de una manera mucho más autónoma y menos política, así digamos, permitiendo a nosotros darle la atención requerida a estas nuevas innovaciones, y la regulación también se nos facilita un poco más debido a que no tenemos ya esta burocracia que teníamos anteriormente con el ministerio. Okay. Y la verdad que lo principal ha sido la reestructuración, como mencioné anteriormente. ¿Esa reestructuración implica que básicamente todo, digamos como que estamos estructurando la dirección desde cero hasta lo que siempre debió ser. Esto incluido, de hecho, hemos tenido que nosotros implementar un comité, porque antes, por ejemplo, nosotros no teníamos procesos de compra, etcétera. Entonces hemos hecho el comité se ha encargado de analizar y evaluar las principales fortalezas que debemos implementar para entonces luego así hacerlo. Cosas importantes de esta reestructuración son los nuevos departamentos que hemos nosotros podido implementar, que nos van a facilitar, como dije anteriormente, brindar un mejor servicio al usuario final. En términos de brecha, digamos, en el Perú, por ejemplo, si uno analiza los tratamientos médicos o medicamentos que llegan al país, estamos hablando de una brecha que está entre los 10 o 15 años de atraso. En innovación. ¿Cuál es la brecha que tiene Dominicana? No, realmente, ¿y cuánto es lo que realmente tenemos que lograr? Realmente, en ese sentido, en Dominicana estamos bastante avanzados. Todo medicamento requiere de un registro sanitario, y pues para el medicamento ingresar al país, obligatoriamente tiene que tener ese registro vigente. Así nosotros llevamos un control de lo que está entrando efectivamente es apto para el consumo humano. Y pues los importadores y las grandes farmacéuticas tienen todo su registro allá debidamente actualizado, correcto. Lo último en tecnología sí llega a Dominicana. Sí, bueno, digamos que no lo último, pero estamos bastante... Pero cerca, correcto. No mueren los pacientes por esperar 10 años. No, de hecho nosotros tenemos procedimientos, digamos que excepcionales para hacerle llegar a tiempo a los pacientes los medicamentos o tecnología que necesiten en el momento, y pues nos adherimos a esos procedimientos para tener la certeza de que va a llegar al paciente lo que requiera en el momento en que lo requiera y no cuando sea muy tarde. Y el criterio más importante al evaluar tecnología sanitaria es el tema económico, es el tema social, es el tema de oportunidad. ¿Cuáles son? ¿Cómo criterios priman más en la evaluación? Yo diría que lo económico y lo social, realmente, sí. Eso es hay un equilibrio ahí, buscar un equilibrio. Sí, entiendo que hay un buen balance, y por el momento sería lo que nos está, pues, digamos que beneficiando. Y políticamente, digamos, sí existe el respaldo político para que esta autonomía técnica se desarrolle. Eso es una muy buena pregunta. Naturalmente, cuando uno descentraliza una dirección de tal envergadura como la que es la DGMAPS del ministerio, eso causa un poco de resistencia. Mucha resistencia. Claro. La verdad es que parte de esa resistencia nos ha retrasado un poco el proceso, pero en la actualidad ya hemos nosotros podido sentarnos a dialogar y hemos avanzado bastante, de manera tal que ya en este año tendremos la salida ya permanente del ministerio. Pero sí, ha causado mucha resistencia. Ha sido, como es natural. Como es natural, ha sido parte de nuestros grandes desafíos,
pero la verdad es que hemos podido encontrar un mecanismo donde nos hayamos encontrado a mitad de camino en ambas partes. Juan José, gracias por contarnos un poquito de esa experiencia y esperemos buenos augurios para todo el proceso que se viene. Y nada, amigos de Comunicación Inteligente, seguimos acá ya en los últimos tristes y últimos momentos acá en el FIFARMA Annual Summit 2026 en Brasilia. Volvemos. Fuimos creados para un mundo que no se detiene. Crecer exige hoy en el Perú mucho más que un propósito, exige anticiparse. Analizamos escenarios y convertimos información en estrategia. Transformamos análisis de riesgos en datos reales para líderes que toman decisiones. ATIC, crecer sin una estrategia de asuntos públicos es caminar a ciegas. Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si quieres que tu contenido se vea y suene profesional, necesitas más que ganas. En nuestro estudio en Miraflores, grabas con 3 cámaras profesionales, 4 micrófonos, Rode PodMic, iluminación lista para grabar y un espacio con excelente acústica. Además, hacemos switch en vivo con OBS y también editamos tu contenido. Deja de improvisar, eleva tu marca personal hoy. Reserva tu fecha y graba como un profesional. Hola amigos, seguimos aquí en Comunicación Inteligente, presente en el FIFARMA Summit Anual 2026 aquí en Brasilia, y nos acompaña ahora Diego Venegas. Él ha sido ex viceministro de Salud, ha sido expresidente del INS y actualmente director de la Escuela de Gestión e Innovación de la Cayetano Heredia. Diego, un gusto tenerte aquí en Comunicación Inteligente. Muchas gracias y muy contento de poder estar compartiendo estas jornadas de FIFARMA, que realmente ha podido congregar a diferentes actores del ecosistema, ¿no? Tenemos instituciones de gobierno y ha estado el ministro de Salud, ha estado la Agencia Regulatoria del Medicamento de Brasil, Anvisa, hemos visto a organizaciones de la sociedad civil de toda Latinoamérica, la industria farmacéutica, la academia, han venido de la Universidad de Sao Paulo y yo que estoy representando la Universidad Cayetano Heredia, es decir, este evento ha congregado a diferentes actores que tienen que estar involucrados justamente para poder llevar a la práctica la innovación en salud que tanto demandan nuestros sistemas de salud. A ver, el objetivo de reunir a los distintos actores, públicos, privados, sociedad civil, academia, se cumple. Estamos teniendo varios actores de la industria, digamos, o del sector salud y de la salud pública en un mismo terreno, discutiendo y debatiendo sobre toda esta palabrita clave que es la innovación. Escuchábamos en la mañana la experiencia o la operatividad que muestra Anvisa, que es el regulador, digamos, que es en Brasil, que en nuestro caso peruano sería una especie de mezcla entre Digemit, Digesa, los dos juntos, pero con una autonomía y un manejo tipo BCR. ¿Me equivoco? Tiene una reglamentación y eso una autoridad nacional de regulatoria de medicamentos de un nivel en el cual tienen su independencia, tienen una autonomía para poder regular el sistema, y eso le da una fortaleza. Perú está en camino a desarrollarlo, sin embargo, lo que llama la atención, que es algo que no necesitamos en ese camino de desarrollo hacia una autoridad nacional del medicamento avanzar, pero que se puede hacer desde ya, es esta buena práctica de constituir comités de desarrollo de la innovación. O sea, Anvisa lo que tiene en este momento es un comité que frente a una innovación que se quiera patentar, ya sea un dispositivo médico, ya sea un nuevo producto, lo que hace es acobijarlo y acompañarlo y llevarlo en esa ruta. Y ese acompañamiento es crucial justamente para promover el desarrollo y que las patentes puedan tener lo que denominamos en la propiedad intelectual un registro industrial. Correcto. Es decir, que alguien pueda utilizar la patente y pueda hacer uso efectivo de la misma. Esto facilita bastante el camino y fomenta el ecosistema de la innovación. Entonces, está tomando un liderazgo importante, creo que es un ejemplo que se puede tomar, que se puede hacer, no es algo complicado. ¿Pero qué detiene que esto no se dé todavía en el Perú? O sea, ¿por qué vamos tan lento en ese proceso? Hay que analizar esto en su conjunto. O sea, para poder desarrollar innovación necesitamos uno de los puntos
clave es la gestión del talento humano. Ok. Y por gestionar talento humano es, digamos, a veces la barrera más difícil, porque hoy por hoy ya necesitamos tener este talento híbrido, es decir, personas que dominan o que tienen el conocimiento de los procesos científicos, del desarrollo de prototipos, pero tienen que tener también la mirada del mercado, tienen que tener la mirada del escalamiento industrial, del escalamiento biofarmacéutico, por ejemplo, o del escalamiento de las tecnologías sanitarias para poder llevarlas al mercado. Entonces, tenemos una enorme brecha de talento híbrido en el país. Ok. Pero este punto es crucial y ahí es donde el rol de las universidades es fundamental, en capacitar justamente en la incorporación, por ejemplo, en la toma de decisiones de la inteligencia artificial, la incorporación, por ejemplo, del análisis de la Big Data, el fomentar, tener más observatorios para tener información dinámica para la toma de decisiones e incorporar esto en el quehacer diario. Esto aquí es muy importante y es clave para que el país comience a generar productos, comience a generar ingresos, productos de la innovación. Porque si no, vamos a tener, digamos, nos vamos a quedar en la etapa en la cual fomentamos la innovación a un nivel de concursos o ferias de emprendimiento y no avanzamos. La idea es no quedarnos en prototipos. La idea es que estos prototipos escalen y puedan ser utilizados en los sistemas. Y eventualmente primero pilotos y después en ser parte del sistema mismo. Por supuesto, o sea, de hecho existe toda una ruta que se llama la ruta de la innovación, y en esta ruta de innovación nuestras ideas no pueden quedar solamente en un prototipo que Exacto. solamente se valide, En un buen deseo. sino que estos tienen que ser incorporados, pero para ello necesitamos pensar en cómo escalarlos. Y una de las experiencias que tuvimos muy rica en el Instituto Nacional de Salud fue el Quisquaya Samasunchik. Este kit es un método para el diagnóstico de 18 virus respiratorios utilizando PCR multiplex, patente peruana, netamente, patente del Instituto Nacional de Salud. Y lo complicado fue reunir al equipo que había hecho el prototipo del Quisquaya y llevarlo con el equipo que iba a escalarlo o a producirlo. Entonces, la producción del primer lote fue todo un desafío, porque los lenguajes del investigador eran distintos, totalmente al lenguaje del que va a comercializar. Claro. Y entonces había que compatibilizar. Y aparte tienes el lenguaje de la autoridad o el del gobierno. Aparte que tienes que saber regulación, obviamente, Exacto. ¿no? Entonces, cuando vimos el primer portafolio, ahí nos dimos cuenta de esa enorme brecha que había. Entonces formamos un grupo de trabajo donde semana a semana rendían cuentas directamente a la presencia ejecutiva de los avances del Quisquaya. Y lo bueno es que se logró que en el mes de diciembre del año pasado se hiciera la primera producción del primer lote de este producto, y que obviamente este primer lote tiene que pasar ahora sí todo un proceso de llenado del portafolio para ser registrado en la DIGEMIT y pueda ser comercializado. En este caso, la comercialización, por ser una institución pública, iba directamente a nuestros laboratorios referenciales de salud de todo el país. Pero es bien importante todo esto para poder entender cuáles son las brechas que tenemos, ¿no? Hoy también nos agradó mucho ver cómo también el desarrollo de la patente también del INS con respecto al filtro de arsénico ha sido presentado de manera exitosa. Y que ha ganado además una mención en, exactamente, ¿no? Ha sido en los Champions sí, orgullo peruano. Pero hay que señalar que el Perú está trabajando fuertemente. El INS tiene 13 patentes en curso u otorgadas, pero también las universidades. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, y dentro de la carrera de Ingeniería Biomédica estamos avanzando a un ritmo también acelerado. Estamos en 4 o 5 patentes por año ya desarrollando. Patentes de utilidad la mayoría, pero son muchachos jóvenes que están incorporando todas estas tecnologías, pero abocados a los múltiples problemas que tiene el sistema. Que tenemos mucha esperanza en que necesitamos tener este diálogo abierto, ¿no? O sea, romper eso. Gira nos decía en la mañana, ¿no? Hay que salir del diálogo del eco, que ¿no? repensar, de que ¿no? todo el mundo se dice, así, tienes razón, y todo el mundo se escuche, así, tú tienes razón, todos tenemos razón.
pero cuando sales al otro dices, oye, no, pero tú no has visto este punto de vista, ¿no? Y eso es importante. O sea, Volver a los diálogos- repreguntarnos sobre las certezas que tenemos. Exacto, y tenemos que cuestionarnos. Cuando todo está seguro, sí, algo está mal. Algo debe estar está mal. funcionando por ahí que no cae. Exactamente, ¿no? Entonces creo que estos consensos son muy importantes. El Perú, para poder desarrollar este ecosistema, necesita más diálogo, más agentes del sistema Involucrados. participando, pero sobre todo los pacientes tienen que ser el centro y la principal motivación para el desarrollo de esto. Es decir, necesitamos desarrollar líderes que rompan estos esquemas, liderazgo con propósito capaz de transformar este sistema de salud que tiene enormes desafíos, pero que también tenemos mucha gente que está pensando en nuevas soluciones. Gracias, Diego, por habernos acompañado en Comunicación Inteligente acá en Brasil y en el FIFARMA Summit anual. Y nada, regresamos con más novedades entre hoy y mañana, que tenemos la segunda jornada y la jornada final de esta invitación que hemos tenido por segundo año consecutivo. Nos vemos en un nuevo programa.